red de flujo es eh, la, la red la red de flujo es la formación de las líneas equipotenciales y las líneas perdón, la red de flujo son las líneas equipotenciales y las líneas de flujo. Las dos líneas conforman la red de flujo. Entonces, habíamos visto este ejemplo ya anteriormente, entonces ahora vamos a ver efectos de la filtración. ¿Qué causas puede ocurrir con la filtración? O sea, hay dos efectos en el suelo. Uno que se llama filtración cuando sale el agua, y el otro efecto es la infiltración, que se entra el agua hacia adentro. Eso es infiltración. Ese es infiltración. El otro es filtración. Nosotros estamos hablando de la filtración, de lo que sale el agua. La filtración no controlada es la causa de dos tipos de dificultades, ¿no es cierto? Si hay demasiada filtración, hace que las excavaciones sean excesivamente húmedas o que se produzcan pérdidas de agua en las presas. Pues si tenemos, por ejemplo, generalmente cuando se hacen, vamos a hablar un poquito de eso, cuando se hace una presa, ya sea de hormigón o presa de tierra, se hacen exploraciones primeramente en las riberas, digamos, en ambos lados de la represa. Y luego, lógicamente, en el lugar de cierre de la represa. Muy bien, no siempre vamos a tener condiciones adecuadas, no totalmente que sean estancos, ¿no es cierto?, como el material de fundación o la parte lateral, sino que a veces hay fisuras, hay problemas, digamos, y por más que sea roca, puede haber que puede ser que la roca esté fracturada. Entonces, cuando el nivel de agua sube 30 o 40 metros de altura, entonces hay demasiada presión y por tanto el agua se pierde por infiltración. Entonces en esos casos lógicamente que hay que hacer un tratamiento especial. Generalmente se hace, ¿no es cierto?, si hay roca, no siempre las represas van a ser sobre roca, también se hacen sobre suelos arcillosos, siempre buscando la parte más angosta posible, digamos si estamos en un río. Entonces lo que se hace es hacer orificios, lógicamente agujeros con diamantes y roca, y a través de los cuales se prepara el echamiento y se inyecta con bombas de alta presión, bomba de pistón, y lógicamente ese cemento cuando ya se seca, lógicamente cierra los espacios vacíos que está permitiendo la infiltración del agua. Eso se hace tanto en ambas riberas y también en la parte central. Entonces se hace una especie de cortinas, de tal modo que disminuye la filtración. Muchas veces la filtración es tan grande que en la época de lluvia embalsa el agua, después a los pocos meses ya no se tiene agua. Eso es problema, digamos, de infiltración. Bien, o también al revés, ¿no? Porque muchas veces estamos haciendo alguna cosa, ¿no es cierto? El agua filtra y por tanto, por ejemplo, en el caso de los sótanos. En los sótanos, ¿qué ocurre? Hay el problema de filtración, debido a que si tenemos un sótano, los muros de contención o la losa de fondo, si dejamos demasiadas fisuras, no le hacemos un tratamiento adecuado, entonces, ¿qué va a ocurrir? Cuando asciende el nivel de agua, en épocas de lluvia, o siquiera por instantes, muchas veces el agua asciende y después empieza a bajar, pero en ese transcurso de subida y bajada, hay filtración hacia el sótano. Por el efecto de la losa de fondo, es problema más que todo de capilaridad. Entonces, cuando el agua asciende, ¿no es cierto?, por capilaridad, si tenemos un suelo fino, entonces va a subir y por consiguiente va a filtrar el agua por la losa de fondo. También hay que hacer un tratamiento ahí. ¿Qué tipo de tratamiento se hace? Para romper el efecto capilar, si estamos abajo, ¿no es cierto?, siempre se debe colocar una capa de piedra, por lo menos unos 15 centímetros de espesor, para romper el efecto capilar. Entonces, ¿se acuerdan ustedes de suelos 1? Dijimos, ¿no es cierto?, que la altura capilar es inversamente proporcional al diámetro del conducto. Entonces, lo que hacemos con piedras, estamos aumentando el diámetro del conducto, por consiguiente rompe el efecto capilar. El agua llega hasta ahí, pero ya no ingresa a la losa. Lógicamente, encima de esa piedra se coloca una cámara de arena y una manta sintética que se puede colocar, y recién se coloca el hormigón. En ese caso estamos garantizando de que no haya filtración de agua por efecto capilar, que hay que tener que olvidarse un poco eso.
hay muchos sótanos que si no se hace ese tratamiento, en la época de lluvia el agua se filtra por los muros de contención y bueno, el agua sale en forma de lágrimas, a veces hasta chorros, o por abajo, ¿cierto? Y si es un garaje, pues el sótano, ¿qué va a pasar? Va a haber agua allá adentro y van a tener que estar, hay muchos sótanos así que están recolectando agua, ¿no es cierto?, a una pequeña piscinita que se mete dentro y luego pone una bombita con un flotador y está botando agua al alcantarillado disimuladamente al sistema de alcantarillado fluvial, a la calle. Eso ocurre cuando no controlamos justamente la filtración y también la infiltración. Va a depender del caso. Entonces por eso es un problema bastante serio solucionar este problema. Bien, entonces decíamos, ¿no es cierto?, que la filtración no controlada causa de dos tipos de dificultades. Demasiada filtración hace que las excavaciones sean excesivamente húmedas o que se produzcan pérdidas de agua en las presas. Presión de agua excesiva produce el levantamiento o la pérdida de resistencia del suelo. El control de la filtración es un trabajo complicado por el hecho de que la corrección que se haga en un punto que puede agravar las condiciones en otro. Otra cosa que quiero indicarles, y ese es un criterio generalizado. Muchas veces resulta que van a hacer una cimentación, supongamos, fundaciones corridas de hormigón armado, o zapatas que van a colocar ahí. Entonces, si encuentran agua, ¿qué hacen? Agarran le hacen un hueco más allá y mediante le colocan un turril perforado y colocan una bomba. Entonces la bomba está bombeando para agua turbia. Esa turbia son los finos que conforman justamente la capacidad portante del suelo. Si le estamos arrastrando los finos, entonces los finos que quedan, el suelo inestable, va a bajar su resistencia. Entonces, si colocamos una zapata, supongamos que hayan calculado con 1 kilo por centímetro cuadrado, eso ya no es 1 kilo, eso posiblemente baje a 0,5 o 0,6 kilos por centímetro cuadrado. ¿Por qué? Porque lo han quitado los finos. La misma cosa ocurre cuando estamos haciendo sótano. Hay mucha gente que hace eso. Agarran una excavación, colocan una bomba y empiezan a bombear. Pero sin embargo están dañando las estructuras aledañas porque están sacando todo el fino que está conteniendo en el suelo. Entonces, lógicamente, quedan los granos gruesos y los granos gruesos con la presión se reacomodan y causa asentamientos. Por eso, en lo posible, si uno quiere hacer ese tipo de trabajo de evacuar el agua o bajar el nivel freático, ¿qué es lo que hay que hacer? Se puede colocar tubos, no sé, perforados, pero debidamente protegidos con filtro, con prefiltro, con grava graduada, como se hace un pozo de agua, lo mismo. Y luego se coloca la bomba sumergible y se bombea. Entonces está llevando agua limpia. Si lleva agua limpia, implica de que no hay ningún problema de afectarle a nadie. Lógicamente que sí. En el caso, sería, digamos, si estamos tomando agua, lógicamente estamos sacando agua, estamos disminuyendo digamos, el agua que está en los poros. Bueno, aquí en Santa Cruz hay 3 o 4 ingenieros que conozco que se dedican justamente a solucionar este problema, estos conflictos que causan con los vecinos, juicios por daños, por una rajadura de la vivienda vecina, o porque se le hundió el piso, en fin. Yo realmente me dan trabajo a ellos para justamente evaluar lo que concierne al suelo. Por eso estamos hablando de esto. Hay que cuidarse de eso para que no tengan problemas. A veces es fácil, pues, ¿no? Generalmente el que no tiene criterio dice, bueno, agarren un turril, póngale ahí, métanle bomba, lógico. Solucionan su problema, pero están causando problemas aledaños. Y la estructura es pesada, es peligroso. Hay que tener mucho cuidado. Bien. Entonces, ahora vamos a hablar no sé si está claro, ¿no es cierto? Igualmente, cuando tenemos, por ejemplo, un revestimiento, digamos, le voy a hablar de una cosa concreta. En Sucre se está haciendo un canal de riego
Y bueno, la cosa que se utilizó arcillas como revestimiento. Pero la arcilla, en general, mucho depende, ¿no es cierto?, del tipo de arcilla que se emplea. Cuando se emplea arcillas dispersivas, el arcilla, ¿qué significa dispersiva? Que se desgrega con el efecto del agua. Ya tenían ellos varios kilómetros con arcilla revestido, hicieron la prueba y se fue la arcilla. Han tenido que buscar otro banco de arcilla para volver a hacer el trabajo. Imagínense el trabajo perdido. Por eso la arcilla, cuando ustedes hagan para revestimiento o para represas, lo que sea, hay que ver primeramente la dispersividad de las arcillas. Le voy a dar justamente un trabajo complementario de esto, de la dispersión de las arcillas. ¿Cuál es el efecto? Bueno, eso es importante, determinar eso. Bien, ahora vamos a hablar justamente del efecto de la supresión. Primeramente vamos a hablar del esfuerzo neutro. El esfuerzo neutro ya lo vimos, ¿no es cierto?, que también se llama esfuerzo intersticial o presión de poros. Entonces cuando estamos hablando, ¿no es cierto?, cuando el agua está sin movimiento, entonces lógicamente solucionamos utilizando las leyes de la hidrostática, porque es estático. Y esto simplemente, ¿qué es? O sea, la presión neutra no es más que el peso específico del agua multiplicado por una altura cualquiera, por delta Z. Pero sin embargo, cuando el agua está ya en movimiento, hay que calcular por la red de flujo. Entonces, ¿qué va a ser? U va a ser igual a que la presión neutra va a ser igual al peso específico del agua multiplicado por la diferencia de alturas. H, altura 1 menos altura 2. Entonces, este mismo concepto se lleva a esta cosa, fíjense. Por ejemplo, antes que veamos esto, es importante hablar de lo que se llama la supresión. La supresión es una carga concentrada que empuja de arriba hacia abajo. Cuando se calcula un puente, no siempre el puente, por ejemplo, muchas veces lo van a ver en el río Piraí, en todos los puentes a veces se colocan los pilotes, a veces no es necesario colocar los pilotes. Pero sin embargo, la fuerza de la supresión es bien grande y por consiguiente a veces es necesario colocar pilotes para anclar el empuje del agua. No siempre solamente, digamos, la carga que se le va a colocar por la superestructura del puente, sino también por el empuje del agua, que sí es importantísimo. Muchos puentes se caen por eso. Viene una avenida máxima de agua y sube demasiado alto y por consiguiente, ¿no es cierto?, la presión del agua actúa en toda el área, suponiendo que es una zapata, sobre el área de la zapata y empuja, ¿no es cierto?, y hay una componente que lo vamos a llamar U, como en este caso, U. Esta es una fuerza que empuja de abajo hacia arriba. Si esta fuerza es más grande que la carga que le estamos colocando, lógicamente que el puente se va a levantar y luego viene el empuje del agua y se cae el puente. Lo mismo ocurre cuando estamos haciendo un tanque enterrado, por ejemplo. Anteriormente, ahora y últimamente se está utilizando los tanques para almacenamiento de combustible, se utiliza de hormigón, ya están siguiendo así. Antes se utilizaba de metálico. El metálico es más liviano, entonces cuando el tanque estaba vacío, llovía y entonces como está enterrado, el nivel de agua sube y aparece justamente este empuje. Y aparecieron justamente los tanques hacia afuera. Y para que no ocurra eso, ¿qué se tenía que hacer? Poner lastre. ¿Saben qué es lastre, no? Jóvenes. ¿Qué es un lastre? Hola. Hola, hola, ¿me escuchan? Disculpe. Piedra de mala calidad. Hola. Hola, hola. Sí, sí. Una piedra de mala calidad o algo desquebrajado. El lastre sabe que, pues, por ejemplo, digamos, si algo flota, usted tiene que colocar un peso de tal modo que contrarreste ese empuje.
Entonces, generalmente los tanques llevaban lastre, ya sea de pilotes o en su defecto una viga. Esa viga que se entierra se llama un muerto. Se coloca un muerto. Puede ser eso, no siempre de hormigón, puede ser también de madera. Entonces lo amarran, ¿no es cierto? Eso impide el elemento, que en este caso el tanque, ascienda para arriba. En tuberías también, cuando hay ascensión de niveles de agua, hay que colocar lastre. El lastre significa que, como le digo, si no estamos hablando de tubito de agua potable, estamos hablando de tubos de gran diámetro, que llevan aguas hervidas, o tubos de gas, una serie de cosas, así que son tubos de grandes diámetros. Y por tanto, ese tubo ocupa un campo grande, pero sin embargo el peso es muy pequeño frente, digamos, a toda la empuje que va a producir. Y por consiguiente hay tuberías que flotan, o también tanques que flotan, que se sube de río. Entonces eso hay que contrarrestar mediante un lastre. Entonces hay que calcular, ¿no es cierto?, cuánto es su empuje, y luego hay que colocar un peso de tal modo que contrarreste, o si no lo produzca nada, el empuje que se puede causar el agua. Como ilustración les voy a comentar dos casos. Por ejemplo, ¿alguien conoce la laguna de tratamiento de aguas servidas del API, que lo llaman en la refinería de Palmasola, el del Bell? Todo el mundo conoce la refinería, ¿verdad? Eso tiene, cuando están haciendo un tratamiento justamente de combustible, todo lo demás, se usa bastante agua. Y por tanto, hay una piscina grande. Esa piscina, lógicamente, bueno, aparentemente el suelo es bueno, pero sin embargo tiene estratos lenticulares permeables. Como en este caso, por ejemplo, que estamos viendo aquí puede ser roca, pero sin embargo tiene intermedio en los pliegues, son estratos lenticulares. Si yo tengo una ladera aquí, me empuja y bueno, a cualquier estructura que aquí me va, entonces va a estar, digamos, empuje, porque esta agua que hay, esta columna de agua que acaba de producir empuje, y por tanto la estructura puede levantarse. En ese caso ocurre lo mismo allá. Igualmente en Urubó tenemos estratos lenticulares permeables. Entonces, si yo pongo algo acá, produce un empuje. Entonces, ¿qué se hizo en esa piscina? Todo el mundo criticaba, ¿no?, al inicio, porque dijeron, bueno, ¿para qué le están poniendo pilotes si es una piscina? Pero los pilotes no era para poder soportar el peso de la piscina, sino era justamente para soportar el empuje del agua, para que no flote la piscina. Después otro problema que hubo en Río Grande. Bueno, en Río Grande nosotros participamos justamente en ese problema. Resulta que la tubería que lleva gas a Brasil tenía que ser por arriba, pero sin embargo se hizo una perforación dirigida. ¿Saben qué es perforación dirigida, jóvenes? Si no saben, me dicen, porque yo la aclare. ¿Saben qué es una perforación dirigida? No, ingeniero. No, ingeniero. Ya, entonces resulta que antes, seguramente ustedes han visto, para cruzar una tubería hacen una zanja, ¿verdad? Y lo entierran, cavan con máquinas, qué sé yo, ¿no es cierto? Y luego lo entierran. Pero la perforación dirigida ya es una tecnología que están usando justamente actualmente. Creo que hasta 1500, 1700 metros se puede hacer por este medio. Simplemente, ¿qué se hace? Se tiene una máquina, lógicamente una máquina bastante grande, el cual con movimiento giratorio mete el tubo, ¿no es cierto?, por abajo, sin hacer la excavación. Lógicamente adelante coloca unas cosas especiales y le va metiendo la máquina por debajo del lecho del río y sale al otro extremo. Entonces, de ese modo, cuando es bastante erosivo, si hubiera, digamos, lógicamente eso se va a hacer en zonas, digamos, donde no hay piedra, pero muchas veces puede aparecer una pequeña capa de grava, digamos, en ese caso. Entonces, como está girando, a veces el desgaste es grande, entonces se hace inclusive con camisa. Entonces se utiliza un tubo de diámetro mayor y se pasa el tubo de un lado a otro lado, sin hacer ninguna excavación por debajo. Esa es la perforación dirigida. Entonces, a través de ese tubo que sirve de camisa,
hace pasar otro tubo de menor diámetro hacia la otra ribera del río. Y justamente eso ocurrió en Río Grande, de la planta de gas de Río Grande. Inicialmente estaba para pasar por arriba, pero después vino la ley de hidrocarburos y obligaron a pasar por abajo. Se pasó por abajo y luego únicamente en la otra ribera hicieron una zanja, y hablando del gas que se está despachando a Brasil. Y en ese, para poder seguir con la tubería a Brasil, hicieron una brecha y hicieron la excavación. Ahí se removieron montículos de arena que había ahí, volaron las plantas, todo lo demás. Una brecha en el monte, justamente en la zona de rebalse del Río Grande. Bueno, una vez que hicieron eso, bueno, colocaron los tubos, tranquilo, empezaron a bombear gas, pero al tiempo hubo una inundación y se dieron cuenta de que los tubos ya estaban casi en la superficie, estaba el empuje de la supresión era grande, que lo estaba levantando toda la tubería. Entonces fue una alarma muy grande. Imagínense que reviente el tubo, causa daño ecológico, accidentes, incumplimiento en los contratos porque tienen, por incumplir, por no producir, llevarles gas, tienen tanta plata por día, en fin, una pérdida grande. Entonces tuvo que hacer un estudio justamente de cómo mitigar ese problema para que no ocurra. Entonces, lógicamente, ¿qué se hizo? O sea, todo el desmonte que se había hecho, más los montículos que volaron por ahí para tirar la tubería. Entonces, se llegó a la conclusión de que tenían que reponer. Se colocó lastres justamente en las tuberías para que no suba más el tubo, porque no podían cortar nada. Y luego lo que se hizo, reponer con la cantidad de arena que habían puesto, más o menos dejarlo como estaba antes, digamos, del tendido de tubería. Se colocaron plantas, se reforestó, todo lo demás. De tal modo, ¿no es cierto?, que la estabilidad justamente de la zona durante el proceso de miles de años, posiblemente el rebalse que ocurre, eso se ponga. Eso costó harto dinero. Entonces, justamente esos problemas, justamente de estos empujes que estamos hablando. No es chiste. En piscinas comunes, a mí me tocó estar en dos, me nombraron, pero nunca no me gusta meterme en peleas de la gente, ¿no? Bueno, a uno le nombran de perito, que sé yo, pero es meterse, ir al juicio, estar, a mí no me agrada eso. Entonces hubieron dos fisuras en las piscinas recién terminadas. ¿Qué pasó? Justamente cuando se hace la piscina, hay muchos calculistas ponen solamente la armadura para que soporte el peso de encima. Y entonces tiene flexión para abajo. Pero ¿qué ocurre si la piscina está vacía y llueve y el nivel de agua va a subir? Ahí aparece un empuje justamente de la supresión y puedes bajar la piscina y levantarlo de nuevo. Y entonces eso es este tipo de cosas que he dicho, se bajó la piscina. Lógicamente estaba vacía, pero nunca dijeron que no debía estar vacía, pero lamentablemente la lluvia fue cuando estaba vacía la piscina. Y se fisuró. Lógicamente abajo tenía revestimiento de azulejo, todo lo demás, eso se quebró, una demanda, ¿no? El propietario con el constructor. Y ahí viene justamente lo que se llama los peritos, ¿no? para ver este asunto. Bueno, hay, como le digo, 4 o 5 personas que conozco que se dedican a ese rubro. A mí no me agrada eso porque pues, he salido a estar yendo a declarar que pues a veces, bueno, si uno se dedica a eso, bueno, tener eso. Pero eso los daños que causa justamente este tipo de empujes. Por eso tienen que tener mucho cuidado con todo lo que esté enterrado y fijarse siempre cuál es la fluctuación de la humedad. Por eso justamente cuando se hace un edificio grande con sótanos, se coloca previamente a la construcción, meses antes o un año antes, lo que sea, un piezómetro. Hay piezómetros que son bastante comunes, de uso común, que es simplemente colocar un tubo
con ranura, igual que es un pocito pequeño, y luego a través de ese tubo lo que estamos midiendo los niveles de agua que va fluctuando durante diferentes etapas del año. Aquí en Equipetrol han tenido problemas, por ejemplo, de eso. Uno, el envasador, tuvieron que colocar pilotes de anclaje ya cuando ya estaba en la etapa constructiva, porque se dieron cuenta de que el empuje era muy grande. Y ese mismo problema hubo justamente, yo le hice el estudio de suelo, que va a ser la torre más alta, que es el Gran Tower, creo, del dueño de Gloria Medina, está al lado de Manzana 40, y ese va a tener 34 pisos, y ahí creo que son 4 sótanos para abajo. Entonces ya se toman en cuenta estos efectos que estamos hablando. Pero a veces cuando uno, lógicamente a veces uno por falta de experiencia o alguien que no ha hecho se tropieza con este problema, pues, ¿no? Pero siempre es conveniente en estos casos colocar piezómetros. Bien, entonces continuando con el tema, no sé si está la ilustración hecha, pero cuando hacemos, por ejemplo, esto aquí, no es más, fíjense, este U es una carga puntual. Esto ya ustedes ya lo conocen, ¿no es cierto? Es la presión neutra. Eso es presión de agua multiplicado por una altura cualquiera. Cuando está en movimiento, lógicamente, ¿qué pasa? Cuando está con contacto con agua, con granos del suelo, entonces lógicamente, ustedes, esta formulita sale de allá, pero estamos muy en suelo 1. Se ve, voy a tratar de proceder para que lo vean. ¿De dónde viene eso? Bueno, en suelo 1 vimos, ¿no es cierto?, la relación de vacíos, o sea, un valor n, que era no más que el área de vacíos dividido entre el área total. Si lo dibujo, lo vemos, ¿sí? Voy a retroceder un poquito, por favor, para que lo veamos de dónde viene esto. Este no es más que la relación que existe, el área, este es el área total y área de vacío, este n es 1, en el suelo se considera 1 este valor. Entonces, este U viene a ser esto. Entonces, ¿qué significa? El n al final va a ser 1, porque en suelo se considera 1. Entonces, esto va a ser gamma del suelo, peso específico del suelo multiplicado por h por la altura total menos la altura en la cual asciende el agua. Todo esto es multiplicado por el área de contacto. Por eso, fíjense, esto está el peso específico del... Esto viene, o sea, hablando de unidades. Este es kilos por metro cúbico, por metro, y el que da metro cuadrado. Este valor es 1 y el área es metro cuadrado. Entonces esto se queda en una carga puntual, en toneladas, en kilos, como quiera. Entonces este valor U es una carga puntual, la sumatoria de todos la presión. Si tenemos un área, digamos, de una zapata, el área de zapata va a ser esta de aquí. Esta es la altura máxima a la cual asciende el agua. Entonces, cuando este asciende alto, lógicamente hay una subpresión bastante grande. Voy a ver aquí.
Bueno, de aquí, fíjense, dijimos, ¿no es cierto?, que aquí tenemos la presión total y la presión efectiva, que la presión efectiva era justamente debido a, bueno, la presión total era la presión efectiva más la presión neutra. Pero este era el área de vacíos. Fíjense lo que vimos, un ejemplo en esto, de aquí. Entonces, este área es el área total, que está actuando a su vez sobre 2, entonces está actuando el área de vacíos. Y el área total es este A de aquí. Entonces, de aquí, justamente, estamos considerando este valor. Entonces, si lo dividimos a todo por A, nos ha quedado esta ecuación. Presión total era igual a la presión efectiva más la presión neutra, multiplicado por esta relación de A, B, que es área de vacío sobre área total. Pero entonces esto lo llamamos N, es este valor de aquí. Si ustedes despejan esto, área de vacíos, ¿no? Despejando esto van a tener que cosa N por A. Justamente este valor que estamos tomando en cuenta en la supresión. De aquí toman en cuenta justamente la presión neutra. Entonces aquí viene bueno, estamos hablando de aquí. Entonces este es el valor final de eso. Entonces por eso esto en cálculo ya esto se considera 1. Entonces nos va a dar gamma del agua multiplicado por H, la altura total menos la altura de ondulación del agua, multiplicado por el área. Por eso mismo nos da esto una carga puntual, considerando esto. Entonces la supresión es una carga puntual que en realidad es la presión que está actuando en todo el área. Si multiplicamos esa presión por el área total de la estructura, nos da una carga puntual. Esta es entonces la supresión. Ya, ahora, otro caso se puede ocurrir también, por ejemplo, en el sector de supresión, no solamente en estos casos con un río, digamos, podemos también, si tenemos una estructura, por ejemplo, como en este caso, en roca, pero que las rocas tengan esta conformación, ¿no es cierto? Todo esto es roca, pero sin embargo tienen estratos denticulares, ¿no es cierto?, permeables, el cual, si tengo una ladera aquí, lógicamente de una presión acá. Y eso es lo que va a actuar en el levantamiento de la estructura. Entonces, si eso lo podemos calcular, si este empuje de aquí, la sumatoria de todas las presiones que actúan, voy a tener que en esta fuerza que es el empuje. Si ese empuje de la estructura es menor, lógicamente la estructura se va a levantar. En los puentes ocurre eso, en las piscinas, como les decía, en los tanques, en fin, en las tuberías. O también cuando tengamos este problema, cuando tenemos suelo, ¿no es cierto?, que si tengo una ladera, lógicamente hay una presión aquí. También puede producir este problema. Por eso ustedes tienen que ver, cuando calculan un puente, tienen que ver cuál es la medida máxima del agua, hasta dónde va a subir el agua. Lógicamente ahí va a haber un empuje. Entonces el calculista tiene que tomar en cuenta, ¿no es cierto?, que siempre trabajar para calcular la supresión, trabajar con las avenidas máximas del agua, la altura del agua que pasa por el puente. Y si está haciendo con zapatas, lógicamente va a tener que tomar en cuenta el área de la zapata. Por eso muchas veces en los ríos, los puentes, la mayor parte están hechos con pilotes, debido justamente a que, más que todo por el problema de la supresión. Eso de los duros, por eso tenemos una gran cantidad de grava. Entonces en ese caso, ¿qué va a pasar? El suelo es permeable. El suelo va a aguantar para compresión, pero no va a aguantar a la supresión, porque la estructura lo levanta la misma estructura que estamos haciendo en este caso, la zapata. Que sea más grande la zapata, mayor presión, mayor empuje.
Por eso está diciendo, cuando la supresión en la base de una estructura excede al peso de la misma y las cargas que soporta, la estructura se levantará. Ejemplo, como decíamos, un tanque vacío de hormigón para la alimentación de la planta de tratamiento de agua puede ser levantado por la fuerza de la supresión. Eso es lo que ocurre. Por eso es importante ver, por ejemplo, en el estudio del suelo. Ahora, también otro caso, ¿no? que algunas veces uno, cuando ve un perfil de un suelo, lógicamente lo puede encontrar usted a 4 o 5 metros de arcilla y encima de la arena. Pero dice, bueno, de agua no pasa nada, no hay agua. Pero hay que esperar de que cuando hay una lluvia intensa, entonces la arcilla sirve como una manta impermeable, no deja que el agua se infiltre rápidamente. Entonces en ese instante el agua asciende hasta arriba. Entonces en ese momento la ascensión del agua hasta veces se empuja y puede causar problemas en las estructuras. Especialmente cuando estamos hablando como el caso de las piscinas, de tuberías, zapatas, ¿no es cierto?, que estén sometidos a ese tipo de esfuerzos. Bueno, ahora vamos a ver el levantamiento y agitación de un suelo. La supresión se desarrolla dentro de la masa de un suelo en forma análoga a lo que ocurre entre el suelo y la estructura. Aquí vamos a ver lo siguiente. Debido a que las áreas de contacto entre los granos del suelo son muy pequeñas a razón de n es 1, por eso estamos considerando que el suelo es 1, y la fuerza de supresión viene a ser cosas. Simplemente U es igual a qué? A la presión neutra, que en este caso va a ser gamma del agua, multiplicado por H menos Z, por A. Entonces eso es lo que estoy mostrando en esta ecuación de aquí. Este es 1. Entonces va a ser simplemente presión neutra vez de U que lo estoy mostrando, va a ser simplemente el gamma del agua, H menos Z por el área de contacto. Bien. Lógicamente, ¿qué ocurriría, por ejemplo, cuando esta, pues, si el área de contacto es igual, entonces voy a leer que la fuerza, ¿no es cierto?, en este caso, de esta supresión, si el peso de la estructura es igual a la supresión, entonces ¿qué va a ocurrir? Este es un caso inestable. Pero que lo que comúnmente hace, ¿no es cierto?, esta presión va a ser sigma igual a U. Si es cierto, si esta presión es de esperar que esta presión sea siempre mayor, o sea, que el peso, digamos, de estructura siempre mayor que el empuje que va a producir. En ese caso está estable, pero si está igual es inestable. Entonces siempre hay que considerar de que el empuje de la estructura, el peso de la estructura siempre tiene que ser mayor al empuje, a la presión neutra. Bien, si el área es suficientemente grande, cualquier exceso de presión del agua causará la masa superadyacente del suelo y el agua a levantarse. Este proceso se llama levantamiento, como el caso de una arcilla sobre la capa de arena. Sigma igual a U. El suelo se expansionará con una reducción de vacío y en el caso por una vejiga. Lo que estamos viendo ahora, no estamos refiriendo a este caso. También puede ocurrir este caso. Fíjense, aquí ¿qué está pasando? Estamos haciendo una analogía. Supongamos que hubiera un cerro, pero sin embargo, si le mostraban esto, ¿no es cierto? Aquí hay una columna de agua y lógicamente el agua entra por acá. Aquí hay una arena, ¿no es cierto?, una arcilla, supongamos, por último, ¿no es cierto?, o una arena bien compacta, pero hay este tipo de casos. Ahora, si el agua entra aquí, lógicamente esto con el tiempo se va acrecentando, se transforma como si fuera una vejiga, como un globo que estamos inflando. Entonces, si esta vejiga se hace grande, lógicamente que la presión del agua que está empujando de acá va a hacer que esto explote. En ese caso, bueno, la falla total de cualquier estructura que estuviera, entonces va a causar un problema. Entonces vamos a ver ahora, utilizando esto aquí, vamos a llamarle la altura delta H. Esta es la altura del agua y esta es la altura del suelo. Entonces, si nos vamos a esta ecuación, fíjense a esto.
Aquí estamos diciendo que U es igual a la gamma del agua, estamos diciendo que es la altura, el peso específico del agua multiplicado por la altura del agua más la altura del suelo más el incremento de altura. Entonces todo esto vamos a obtener esta ecuación y luego hacemos esta igualdad que sigma, no debido al peso de la estructura, va a ser igual a la presión neutra. En ese caso reemplazamos esta misma ecuación con esta igualdad, vamos a llegar a esta ecuación. El gamma del suelo, por si acaso gamma del suelo menos gamma del agua sobre gamma del agua. Esto se llama la gradiente crítica y justamente sale de esta figura. Estamos tomando en cuenta el gamma del agua, ¿no es cierto? Esta es la altura total del pH, la altura del agua y la altura del suelo. Haciendo las ecuaciones llegamos a este valor, a esto. Esto es gamma del suelo menos gamma del agua sobre gamma del agua. Esto generalmente está indicando, ¿cierto?, que para arenas saturadas este valor lo podemos aproximar a 2000 kilos por metro cúbico. Y el peso específico del agua, que es este de aquí, lo tomamos a 1, que es igual a 1000 kilos por metro cúbico. Y en ese caso, ¿no es cierto?, entonces la gradiente crítica va a ser 1. Ahora, cuando este gradiente crítica es mayor a 1, entonces ocurre una forma de ebullición, es decir, en ese caso, fíjense, I igual a 1, esto ocurre para filtración ascendente para el flujo, así una superficie libre, inclinada, el I es menor. Entonces, antes que vayamos al otro, esto lo vemos este esquema más. Ahora, los controles justamente de el ancho de la zona crítica, ¿no?, para que no ocurra este tipo de problemas, se hace tratamiento. Supongamos que tenemos nivel de agua y aquí tenemos una tabla estaco o un muro o lo que sea, pero que sea impermeable. Entonces, ¿qué ocurre? El agua siempre va a tender a salir desde aquí hasta acá, de una altura de mayor carga, otra de menor carga, ¿no es cierto? Entonces aquí la partícula de agua se va a mover desde aquí hasta aquí. Entonces, como tratamiento en el caso de las viviendas, en cualquier estructura que se haga, y tengamos este caso, suponiendo que aquí no siempre se va a presentar en esta forma, puede ser una ladera aquí, y por tanto el agua que está viniendo está con filtración, y si esta es una estructura, digamos, abajo, entonces el agua va a tender a salir aquí. Lo peligroso es cuando el agua, cuando sale aquí, lleve sedimentos. En ese caso, corre el riesgo de cualquier estructura que hay aquí. Entonces, puede salir el agua, pero que sea agua limpia, sin llevar ningún sedimento. Y para eso, justamente, una formulita que dio Terzaghi dice lo siguiente: el tratamiento que se debe cuidar es que tiene que ser mínimamente en una longitud de medios. Este D puede ser la cimentación impermeable, o puede ser una cortina, lo que sea. Ese es D. Entonces, mínimamente, para que el agua no acarree finos, entonces hay que hacer un tratamiento aquí a una longitud de D medios. Entonces, ¿cómo se hace el tratamiento? Simplemente hay que colocar una grava graduada, una manta geotextil y encima otra vez grava. Entonces el agua sale limpia, no lleva ningún sedimento. En ese caso, toda la estructura que está de este lado queda estable. Pero si no hacemos esto, entonces ¿qué va a pasar? El sedimento se va a ir yendo, ¿no es cierto? Entonces aquí queda el esqueleto grueso y por tanto este suelo va a ser inestable y puede dar peligro a la estructura. Bueno, también puede haber lo siguiente. Normalmente esto también ocurre en la estructura, digamos, suponiendo, ¿cierto? Aquí están, fíjense, esta línea equipotencial, estas líneas de flujo, esta es una red de flujo. Pero el agua siempre tiende a salir, justamente si es cierto, es impermeable, el agua va a salir por la parte más débil y de más corta, que va a ser aquí.
Entonces, si está controlado aquí, no pasa nada. El agua puede salir. Pero ahora, el problema es que aquí, si yo dejo salir el agua y no controlo, se llevan sedimentos, se produce se llama un proceso retroactivo o una retroexcavación. En inglés lo llaman pipping, no le quisiera decir, no hablo inglés, pero yo lo conozco por retroactividad en este caso. O sea, se hace primeramente, ¿no es cierto? Se hace un pequeño huequito, estos se llaman también tubulaciones. Entonces el sedimento que va llevando primeramente va a hacer que se presente una pequeña fisura aquí, un pequeño agujero. Luego va a producción de más sucesivamente. Cuando no se controla este tipo de tubificaciones en las represas, pueden fallar. Especialmente en presas de tierra o presas de hormigón, que por las fundaciones tengan este problema. Entonces todo el sedimento se han hecho una especie de tubos. Entonces, lógicamente a veces no es visible a simple vista, pero el agua, ustedes saben, de una partícula tan pequeña, entonces se hacen conductos. Entonces este tipo de caos que va a ocurrir, si es una estructura pesada, aquí se va a hundir, puede colapsar. Si es una represa, puede haber una falla, porque aquí tenemos una gran masa de agua y por tanto puede ser una falla. Por eso en las represas también justamente se hace un tratamiento de aguas abajo, ¿no es cierto?, de controlar este tipo de filtraciones que puede ocurrir. Si no, podría ocurrir este tipo de tubificación y bueno, es una falla total. A veces ocurre en las represas inclusive tubificaciones en la estructura misma del cierre de la represa. Eso hay que cuidar. Bueno, entonces aquí los gradientes destructivos son cuando justamente la gradiente crítica que es igual a 1. Cuando es mayor 1, entonces se llaman gradientes destructivos. Nosotros recalculamos aquí por esta fórmula. Esa es la gradiente crítica. Si en caso de que fuera mayor a 1, entonces quiere decir gradiente crítica. Y entonces en ese caso ya ocurre, o puede ocurrir cualquier problema de suelo y estructura. Ahora, la regulación de filtraciones. Por ejemplo, la regulación de filtraciones del flujo en el suelo implica reducción del gasto, reducción de la presión de agua o el aumento de la carga que resiste la presión de agua. La filtración excesiva es producida por alta permeabilidad o corto recorrido del agua. Si la masa del suelo a través de la cual se produce el flujo alguna vez es obra de hombre, ¿cierto?, como el caso de la construcción de una presa. La permeabilidad puede reducirse por su apropiada selección de materiales. Por ejemplo, mezclando una pequeña cantidad de arcilla con arena. Esta mezcla o similares puede reducir su permeabilidad y usarse en revestimiento de canales y presas de tierra. Pues lo que es, hay varias técnicas, pero justamente el problema es solucionar ese tipo de casos, ¿no? Entonces, por ejemplo, en caso de presas, pero leeremos un poquito más. En el caso de un depósito natural es más fácil cambiar, sin embargo, puede utilizarse agentes dispersantes como el tetrafosfato de sodio mezclado en la superficie de una arcilla o estructura flocular. No olvidé decir, cuando hablamos de la presa el otro día, el rato, ¿no es cierto?, dijimos hacer perforación, inyectar cemento para cerrar las fisuras de las rocas. No siempre se utiliza solamente cemento. Un aceite de floculado, se echa un dispersante para que la arcilla se convierta como si tuviera líquido viscoso, y eso se le inyecta justamente mediante una bomba de alta presión para que cierre los poros. O en su defecto una lechada de cemento. Entonces, por otra forma de control de filtración es alargar el recorrido del tubo, ¿no? En la presa se puede colocar un núcleo de materia impermeable. Por ejemplo, no sé si tengo aquí un ejemplo. Aquí. Vamos a hablar lo que ha hecho Sabopac, por ejemplo. Sabopac simplemente ha hecho este tipo de un núcleo, porque han hecho sus lagunas de oxidación en la vía 1 de Mayo, después aquí en el parque industrial. Entonces, se han hecho unas represas de este tipo y
y el apoyo puede ser otro material. No me acuerdo qué material, pero podemos poner inclusive arena aquí, no pasa nada, ¿no? Y esto sí es el material que tiene que dar la impermeabilidad. Y el suelo de cimentación también puede ser cualquier material, no siempre vamos a encontrar arcilla. Entonces, si el suelo es permeable, entonces se coloca una manta impermeable, generalmente se coloca arcilla debidamente compactada. ¿Conocen ustedes el vertedero de residuos sólidos? El basurero. Hola. Lo que pasa, por ejemplo, en el vertedero de residuos sólidos se coloca esto. Lógicamente, no esto, pero sí en la base. Ahora, por ejemplo, en el vertedero nuevo están en proceso justamente de compactación. Sí, sí, sería bueno ir a visitar, especialmente qué están haciendo. Entonces, pese que el lugar donde están haciendo el vertedero es un suelo limo arcilloso, pero sin embargo han hecho la compactación y encima se está colocando justamente esta capa de arcilla debidamente compactado, de baja permeabilidad, para que el agua no se infiltre y contamine los acuíferos. Entonces esto hay que controlar. Hay que hacer ensayos de que, uno, de permeabilidad, dos, de compactación. Entonces tiene que estar debidamente compactado a la densidad máxima para que este no deje pasar el suelo. Además de eso, le colocan una manta más encima aquí, para que los lixiviados no vayan a dañar para que entre digamos, el agua contaminada y contamine los acuíferos. También cuando se hace un estudio para vertederos de residuos sólidos, no es nomás el agujerito ahí, no es así. Hay que hacer, por ejemplo, cuando si alguna vez le toca a usted hacer un estudio de suelos para vertederos, ¿qué se hace? Primeramente hay que ver el tipo de suelo, la permeabilidad, ¿no? La clasificación de suelos, es arena, limo, arcilla, etc. Luego determina las relaciones gravimétricas. ¿Qué son las relaciones gravimétricas? Relaciones de vacíos y porosidad. Y lógicamente la altura del estrato que está sobre el nivel freático. Con eso se calcula cuántos años, en un supuesto caso de que hubiera fuga de contaminantes, en cuántos años va a tardar esa contaminación al llegar aquí a los acuíferos. Si yo tengo un terreno adecuado, tengo que hacer ese trabajo. No siempre voy a colocar arcilla. Si tengo arcilla ya con buenas condiciones, pues puedo colocar encima directamente la basura. Pero si no cumple esas condiciones que estoy hablando, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Hacer el tratamiento justamente capa por capa, hacer todo el vertedero, especialmente cuando se empieza a echar basura. Hay que hacer un tratamiento del suelo natural para que no haya infiltración adentro. Entonces, cuando se haga un sondeo, no es solamente sondear y decir este suelo, no. Eso, si ustedes revisan las normas en NORCA, está justamente el tratamiento de residuos sólidos, cómo se puede escoger un lugar que sea apto para verteder, no cualquier zona. Bien. Ahora, lógicamente las presas, como decía, ¿no es cierto? Aquí tenemos una presa que no impide que el agua salga, pero aquí tenemos un estrato permeable. Y también podemos hacer de esta forma también. Su núcleo no necesariamente este material tiene que ser arcilla, puede ser cualquier material. Lógicamente que aquí hay que cubrirlo, ¿no es cierto?, por el oleaje, porque resulta que este oleaje a veces va, y además de eso este nivel a veces fluctuante. Entonces hay que colocar, si es una represa, hay que colocar un enrocado de piedra, un geotextil, para que justamente, ¿no es cierto?, se controle. Y acá lo mismo, aquí a la salida también se hace un tratamiento. Ahora, todas las presas que se hace en Santa Cruz están así, con su núcleo aquí y la base impermeable. Las aguas hervidas que llegan ahí, aquí se convierte en laguna, entonces tiene que estar tratada esta base de aquí.
Y este tipo de cosas no solamente en Santa Cruz, pues ¿no? Pero que ustedes saben que ya las ciudades grandes como Montero, otras ciudades tienen que hacer justamente sus lagunas de oxidación. Bien, ahora también podemos hablar de la encimentación de presas, una zanja de impermeabilización, una pantalla impermeable hasta el estrato impermeable profundo. O también se puede colocar tablestacas. ¿Qué son tablestacas? Son elementos impermeables, pueden ser en planchas, o pueden ser de metal, o pueden ser de hormigón también. Por ejemplo, algunas represas se hacen pantallas. En la laguna que tiene la laguna de pesca cerca del río, como de La Guardia, tiene una lagunita de caza y pesca, interesante. ¿Cómo se hizo? Justamente aguas abajo se colocó una pantalla de hormigón para evitar justamente porque allá el estrato no era impermeable, era permeable. Se colocó una capa de arcilla encima, también en el núcleo, el cierre también, pero por seguridad se colocó una pantalla de un poco espesor, no tampoco grande, de una zanja, ¿no? Si mal no recuerdo, eran 2 o 3 metros de profundidad, y ahí se coloca una pantalla de hormigón. No requiere que sea armado, simplemente masa de hormigón. Y eso sirve de pantalla para que el agua no se infiltre, o posible filtración es, pero que sea a mayor longitud, y a veces ya la filtración ya no afecta, sino directamente se quede debajo de la superficie del terreno. No sé si alguien conoce la laguna, entrando por el kilómetro 15, a la izquierda, una lagunita interesante ahí. Bueno, ahora vamos a hablar del proyecto de filtración, cómo controlar justamente la filtración, ¿cierto? Uno puede controlar para explotar agua, otro para mitigar la salida de agua. Entonces se diseña filtros, por ejemplo aquí dice corrientemente se emplea como filtro. Supongamos que estamos haciendo un pozo de agua. ¿El pozo de agua qué estamos haciendo? Estamos explotando agua del acuífero, ¿verdad? De lo que sale el agua de la tierra. Pero tenemos que colocarlo, en el yo coloco un tubo, por eso es importante, eso que quede en claro. Hay mucha gente de la Gabriel y otras universidades hablan voladas, disculpen la expresión, hablan cosas indebidas. Lo que pasa es que cuando se hace un pozo de agua, lo primero que hay que conocer es la característica del suelo circundante. ¿Es arena fina, arena gruesa, arcilla, limo? ¿Qué es? En función de eso se escoge la abertura de los filtros. Puede ser 0,5 milímetros, 0,7 milímetros, 0,75 milímetros viene ahí, después viene a 1 hasta 1,5 milímetros. Vienen los filtros ya de fábrica. O también uno lo puede hacer de ranura, pero con sierra mecánica, pero bien hecha, ¿no? Se puede hacer eso. Pero en función de eso hay que escoger la grava de empaque que llamamos, o llaman también prefiltro. Ese prefiltro debe cumplir cierta condición de tal modo que no impida que el agua entre al tubo, pero asegurado, y que tampoco sea tan abierto, ¿no es cierto?, de que permita entrar justamente sedimentos, o ambas cosas tienen que cumplir. Que el flujo sea libre de entrar la mayor cantidad de agua posible, y el otro que controle los sedimentos que pueden entrar al pozo. En función de eso, de ciencia es el diseño. En muchos casos, en el proyecto que he visto de pozos, ya el proyectista ya le pone filtros de 0,5, de 0,7 milímetros, acaso mandrake o qué, para que él, antes de hacer el pozo, me esté diciendo qué abertura de filtro voy a colocarlo. Es imposible. Y hacemos geofísica, por ejemplo, ¿cierto?, para determinar los acuíferos, que nos da algo aproximado, tampoco eso es real. Pero simplemente nos está hablando de presencia de agua, pero no le está diciendo qué finura tiene el suelo. Entonces la única forma de dimensionar adecuadamente es con las muestras que se extrae durante el proceso de perforación. Y he visto proyectos así, a mí también me ha tocado, he hecho pozos de agua así. En la especificación me dicen inclusive la potencia de la bomba.
medio aventurero. Pues, en ese ítem hay que colocar, ¿no es cierto? La bomba debe estar justamente dimensionada en función de la cantidad de agua que hay pues, en el pozo. Entonces, ¿para qué voy a poner una bomba, super bomba, si voy a sacar poca agua? Voy a gastar energía y por tanto el agua que voy a vender es más caro. Entonces, por eso eso se escoge también en función de lo que uno encuentra las aguas. Ni por más que hagamos geofísica, pues repito, no podemos saber con antelación la cantidad de agua que voy a sacar. Eso es después de hacer el pozo de estudio. Pues hay muchas variantes aquí, a veces cuando hay una licitación de pozos, bueno, son cosas, digamos, que sale de lo técnico, ¿no? A veces están haciendo, como decirlo, están gastando más plata de lo debido, porque no están haciendo lo que tienen que hacer, porque eso después del estudio, el pozo de estudio, así se puede diseñar definitivamente qué es lo que vamos a hacer. Bien, entonces cuando hablamos de proyectos de prefiltro, estamos justamente dimensionando esto. Por ejemplo, dice aquí, un filtro o un filtro protector es cualquier material poroso cuyos huecos sean suficientemente pequeños para impedir el agarrarse del suelo hacia adentro del desagüe, o dren suficientemente permeable, para que ofrezca poca resistencia a la filtración, y además un filtro debe ser de tal forma que no permite el acarreo de tino, que es lo que le digo. Este mismo proceso, cuando hacemos sótanos, estamos haciendo, y el nivel está arriba, le estamos sacando, repito, ¿no es cierto?, el agua de la parte lateral del agua vecino, donde hay construcciones, y estamos justamente desestabilizando su suelo de fundación. Entonces podemos tener problemas, ya hubo problemas serios. Y como le digo, hubieron demandas, bueno, y lógicamente aquí se ha hecho daño, tienen que pagarle por los daños al vecino, no queda otra. Entonces, bueno, corrientemente se emplea un suelo como filtro. Esto quiere decir que el diámetro efectivo de sus poros debe ser menor que el de 85. ¿Qué significa este de 85? Cuando hacemos una curva gravimétrica en suelos, vimos calcular el de 10, el de 30, el de 60, ¿se acuerdan? Hicimos simplemente una granulometría del material y luego hemos calculado el de 10, el porcentaje correspondiente, ¿no es cierto?, utilizando la curva granulométrica, y el correspondiente a ese, en este caso el 85%, vamos a ver qué diámetro tiene la partícula. En función de eso se hace el diseño. Entonces, por ejemplo, aquí dice, corrientemente se emplea un suelo como filtro. Esto quiere decir que el diámetro efectivo de sus poros, lo que hemos hablado en suelo 1, el diámetro efectivo de Hassen, ¿se acuerdan? El de 10, el de 30 y de 60 para calcular la curva granulométrica. Justamente en la granulometría hemos visto eso. Se pasen, por favor, de la misma manera se coloca esto, el de 85, ya no el 60, sino el de 85 del suelo, que vaya a filtrar como diámetro efectivo un quinto de 85, eso es lo que tiene que hacer. Entonces el diámetro del filtro de 15 tiene que ser menor o igual a 5 veces de 85 del suelo. Eso es la condición que tiene que cumplir cuando estamos queriendo filtrar, digamos, que el agua salga, pero limpio, ¿no? Que no lleve sedimentos. También podemos hablar de otra cosa. Si el filtro es para proporcionar un drenaje libre, debe ser mucho más permeable que el suelo. Como el coeficiente de permeabilidad varía, como el cuadrado del tamaño de los granos, una relación de permeabilidad es de 20:1. O sea, esa relación se maneja justamente para que sea permeable, de 20:1. Se puede obtener la siguiente relación. Ahora, el de 15 en este caso va a ser ¿qué cosa? Fíjense, el de 15 va a ser mayor o igual que 5 veces de 15. O sea, uno es para que entre, otro para que salga, ¿no es cierto? Si está usando el suelo como filtro, o está usando más bien el prefiltro para que el agua salga del lugar o ingrese al lugar, digamos, ¿cierto?, que no, sin contaminantes. Entonces, esta es una curva ideal. La curva ideal, lógicamente, esta curva vamos a obtener, y lo ideal es que nuestro material vaya por acá, en esta faja. Este es el suelo que tenemos que filtrar. Entonces, estas condiciones tienen que cumplir. Por eso es importante hacer una granulometría en los lugares donde se va a hacer colocar los filtros,
saber qué tipo de suelo, cuál es su diámetro efectivo, con una de las materias de ciencia y diseño. Lógicamente, generalmente, pero en estos casos, ya en forma digamos, práctica, casi nadie es eso, excepto cuando son pozos grandes, cuando exigen los supervisores, que en fin. Pero la mayoría, en algunos casos, los supervisores no saben ni cómo se hace un pozo. Para que no parezca plagio en el pliego de especificaciones cuando invitan, están haciendo inclusive al revés. Primero están colocando el filtro, después recién colocan el tubo conductor. Es un proceso al revés. Por eso en su alumno yo les dije cómo se hace un pozo, qué secuencia. Eso seguramente le van a decir en hidráulica, hidrología, no sé, pero es importante saber primeramente paso a paso. Algunos ponen volcado. Antes de perforar ya están hablando de qué filtro va a colocar. Y eso después navegación. Entonces, esa es la forma, digamos, de colocar un filtro. Muy bien. Ahora vemos, ¿no es cierto?, los núcleos, digamos, para cuando se hacen las presas, se hace de esta forma. Hay varias formas de hacer este núcleo impermeable. Esto simplemente es material de apoyo. Material de apoyo, material de apoyo. Bueno, hablaremos de drenaje. Drenaje significa eliminación del agua del suelo y tiene objetivo de impedir que las filtraciones vengan a acumularse y que puedan dar a las obras como sea. A ver, ¿quién me puede decir algún ejemplo de un sistema de drenaje en nuestro medio? Hola. ¿Conocen algún sistema de drenaje en la ciudad? Primero definiremos entonces, ¿qué significa drenaje? Drenaje significa eliminación del agua del suelo y tiene objetivo de impedir que las filtraciones vayan a acumularse y que puedan dañar las obras como ser. Agua acumulada dentro de la excavación produce dificultad y riesgo. El drenaje mejora las propiedades físicas, del suelo en lo que se refiere al aumento de la resistencia o reducción a la compresibilidad. También se emplea en el drenaje para reducir la presión del agua en el suelo. Ahora hay diferentes sistemas de drenaje. Por ejemplo, para proyectar un sistema de drenaje dependerá de las características del suelo para drenar, además del lapso durante el cual debe operar un sistema de drenaje y del nivel de agua subterránea. Los drenajes temporales se instalan durante la construcción, deben interferir lo menos posible con los trabajos de ejecución y deben ser efectivos durante el tiempo que se usa. Bueno, le voy a dar un ejemplo. Supongamos que ustedes estuvieran haciendo un sótano. Bueno, resulta que el sótano va a estar a 5 metros y ustedes tienen agua a 3 metros. Tienen que bajar el nivel de agua a 2 metros. En ese caso, se colocan, les decía, tratan ciertos tubos, se hacen pozos, con la misma característica de un pozo de agua, con filtro, con todo. Y a través del cual se coloca una bomba sumergible y vamos bajando el nivel freático, el nivel de agua. Vamos a bombear en forma continua, pero sacando agua limpia de tal modo que no llevemos sedimento de las zonas aledañas. Y por tanto, bajando ese nivel, entonces uno entra a trabajar tranquilamente hasta el nivel que uno quiere, hace la obra requerida y seguidamente, ¿no es cierto? Y una vez que termina ya la obra, lógicamente ya se saca ya no se bombea, y lógicamente no importa qué nivel de agua ya haciendo, porque ya se ha hecho toda la parte, digamos, de ingeniería civil, como ser la losa de fondo, los muros de contención, en fin. Entonces ya no necesitamos seguir bombeando. Pero no se ha alterado nada. ¿Por qué? Porque no llevó sedimento de los vecinos. Entonces es importante. Entonces,
Ese es un sistema de dren, pero es justamente es un sistema de dren perentorio, ¿no es cierto? Porque justamente está durando solamente para la etapa constructiva. Pero si vamos a hacer un dren permanente, también podemos hacer, ¿no es cierto? Para de tal modo que sea por mucho tiempo. También tenemos los canales, por ejemplo, los canales abiertos, que son los canales para drenaje de aguas de lluvia. Y también podemos hacer, si quieren, canales para que el agua, ¿no es cierto?, no se infiltre a un lugar y que nos dañe, entonces se puede captar agua mediante galerías filtrantes. Hay una serie de trabajos que se hace para justamente mitigar el problema de la acumulación de agua. Bien, entonces los drenajes temporales que se instalan durante la construcción deben ser lo menos posible con los trabajos de ejecución y deben ser efectivos durante el tiempo que se use. Ahora, vamos a ver ahora los tipos de drenes que hay. Los drenes permanentes deben ser eficaces a largo tiempo y requerir el mínimo de mantenimiento para disminuir el costo de operación. Bueno, aquí tenemos, por ejemplo, esta tablita que ven acá, es la clasificación de suelos, ¿no es cierto?, en función del tipo de suelo, cuáles son suelos que tienen mayor drenaje, característica de drenaje. Por ejemplo, si tenemos GW, que significa grava bien graduado, su drenaje es excelente. GP, que grava mal graduado, también excelente. Ahora, si nos vamos a lo mínimo, SC, esa arena arcillosa, pobremente impermeable. Si nos vamos acá ya más, fíjense, si es L es impermeable. Si es OL es arcilla orgánica, pobre. Si es MH, regular pobre. Entonces, sucesivamente vamos calificando, ¿no es cierto?, como suelos que por su drenaje. Porque también aquí es importante, supongamos que si están haciendo una cancha de fútbol, abajo tienen arcilla. Bueno, si ustedes colocan plantas sobre la arcilla y cuando llueve seguramente van a esperar un mes para poder jugar de nuevo, ¿verdad? Entonces, ¿qué se hace? Se coloca se hace un tratamiento. Le estoy diciendo eso porque ahora hay varias construcciones de canchas de golf, canchas de fútbol, en fin, el negocio ahorita es este tipo de obras que están haciendo actualmente. Entonces, se hace la explanación, digamos, del suelo de fundación y sobre eso se pone una cobertura de suelo permeable. Puede ser una arena gruesa, una cierta pendiente, ya hacer la cancha, digamos, una pendiente a la parte lateral. En la parte lateral se colocan tubos, ¿no es cierto?, que lleven tubos perforados, por supuesto, y que por una cierta pendiente van a una cámara y de ahí se bombea. Entonces ni se va a notar a dónde se llena el agua. En pocas horas ya está apto otra vez la cancha para jugar fútbol. Entonces eso justamente hay que escoger el tipo de material. En cualquier tipo de material, pero hay que hacer un tratamiento especial, como digo, si tuviera arcilla, bueno, pero hay que si es una cancha de fútbol, por ejemplo, vamos a tener que colocar un suelo permeable encima, después una capa vegetal, colocamos las plantas y listo. Solucionar el problema. Entonces, es importante ver este cuadro, puede ver cuáles son más permeables o otros menos permeables. Perdón un ratito, por favor.
Bueno, disculpen. Bueno, ahora lógicamente en función, digamos, de la necesidad, si la obra va a ser perentoria, o sea, provisional, o si va a ser definitiva, entonces hay que hacer un plan de drenaje. Entonces, en el plan de drenaje, la colocación del sistema de drenaje depende de la forma de flujo y del que se desee establecerse, ¿verdad? Si el drenaje va a ser instalado en una presa, por ejemplo, la posición del agua antes y después del drenaje puede establecerse por medio de flujo. Ahora, lógicamente podemos hacer, este es un esquema que estoy mostrando acá. En la parte superficial tenemos un terreno, este es un suelo permeable, en la cual lógicamente si hacemos alguna estructura acá puede hacer daño, pero podemos captar también agua mediante tuberías que esto no funciona de forma permanente para no afectar justamente la zona de construcción. Entonces en el plan de drenaje, ¿no es cierto? Pueden haber diferentes tipos de obras. Por ejemplo, podemos ver acá el filtros, conductos, sistema de eliminación del agua. Un dren completo tiene 3 componentes: filtro, el conducto o colector y el sistema de eliminación. El filtro es utilizando galerías filtrantes o simplemente tubos revestidos con geotextil, el cual tiene cierta pendiente, lógicamente tiene que tener una pendiente baja, en el cual se puede captar agua mediante a una cámara y luego bombeada al lugar, digamos, ¿cierto?, de evacuación. El conducto recoge las aguas de filtro y las conduce hacia afuera. Los conductos pueden ser zanjas o tubos, eso depende, ¿cierto? Simplemente inclusive zanjas excavadas con material filtrante. ¿Y qué es material filtrante? Son materiales permeables, que son la grava o grava graduada. El diámetro corriente de las perforaciones de los conductos es de 3 a 8 milímetros y requiere un filtro con un tamaño de 13 milímetros. Generalmente aquí en nuestro medio, si colocamos tubos, por facilidad siempre estamos usando tubos de 4 pulgadas o rara vez utilizamos tubos de 6, porque eso sería para mayores sistemas de dren. Y para rebajamiento de niveles de agua estamos utilizando generalmente tubos de 4, rara vez de 6, siempre se utiliza de 4. Los tubos angulados, como hacer un pozo de agua común, y luego se colocan los filtros y se bombea. Ahora, también podemos hablar, esto también pueden ser, estos filtros pueden ser de tipo vertical, puede ser horizontal. Por ejemplo, en las laderas, digamos, de los cerros, se puede utilizar tubos de PVC que, por ejemplo, digamos, en una zona donde esté 2 formaciones geológicas, un suelo que sea con suelo rígido, duro, que ya no entra el agua, y encima una terraza aluvial. Una terraza que es de reciente formación y que se satura fácilmente. Entonces, esa saturación hace que el suelo se desplace. Entonces, en muchos casos se hacen justamente perforaciones de forma horizontal, en las cuales, mediante conductos, drenan el agua para que no ocurra esa saturación y que no haya desplazamiento del suelo. ¿No? Eso es. Entonces, o sea, todo depende de qué tipo de obras se va a construir. Disculpe un momentito, por favor. Bueno, van a disculpar, jóvenes, lo que pasa es que tenía que llevar un documento al pobre, perdí mi placa. Bueno, entonces ahora el asunto de este famoso dren francés. ¿Qué es dren francés? Simplemente
acumulación de grado o piedra triturada. La función que cumple es que esto deja pasar el fluido libremente. Creo que ya le hablé a ustedes otro día. Hay un... Vamos a hablar de siempre. Por ejemplo, el Drain francés se utiliza donde hay flujos de agua. Supongamos que una zona negadiza. Por ejemplo, hablemos de la zona de Uruguay, de Santa Cruz hacia el río Piraí. A esa parte, por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, cuando hay crecidas, resulta que el agua sube y por tanto se desplaza debajo de la pie del talud. En ese pie del talud, en partes, está colocado justamente piedras que están inclusive con mallas, el cual permite que el agua pase por debajo sin ningún efecto. Entonces, en flujo natural. Lógicamente, eso hay que mantener limpio, porque a veces crecen las plantas. Entonces, eso es importante, porque sobre eso, como las piedras están bien acomodadas, se puede hacer una carretera común. O también se hace, también, por ejemplo, digamos, el tren francés, se hace también en caminos. Si tenemos caminos, por ejemplo, ¿no es cierto?, donde hay material, o sea, por ejemplo, vamos a hablar un poquito de la avenida Alemania, del segundo al tercer anillo. Del tercer anillo hasta el cuarto anillo. Y, por ejemplo, hubo un problema serio porque justamente había, por el canal que se hizo, ascendió el nivel freático. Y encima pasaron camiones de alto tonelaje, cosa que ese lugar no estaba hecho para eso. Entonces causaron daño al pavimento inicialmente cuando se inauguró la obra. Pero no era un problema de falla de ingenieros, era un problema imprevisto, que eso estaba por un camino natural, pero no para que pasen camiones de alto tonelaje, ¿no es cierto?, como son los cañeros que van a San Aurelio. Entonces pasaron por ahí por emergencia porque estaba trancado el cuarto anillo. Bueno, pues y encima llovió, entonces la lluvia hizo que el nivel de agua ascienda para arriba, porque el canal que le vistieron sirvió de cortina, entonces no hubo un flujo natural. Entonces el suelo se saturó y hubo problemas de hundimiento en partes. Una bulla tremenda, grande. Como siempre, ¿no?, cuando hay problemas, para criticar son buenos. Antes de investigar están hablando malas cosas. Tuvieron la Contraloría de la República y todo lo demás. Pero más bien fue un farque. La Cruz. Entonces determinó que justamente eran otra vez los sondeos. Nosotros habíamos hecho el estudio y se hicieron unos sondeos en el cual determinamos que el verde había ascendido a 40 centímetros de la superficie. Entonces el suelo está trabajando totalmente saturado. ¿Por qué? Porque justamente el flujo del agua debido al canal no era la misma. Entonces se tuvo que enmendar la cosa. Se construyó justamente un dren francés, una especie de canal en el medio de la vía derecha, y con una cierta pendiente, y cada cierto trecho había ahí hasta ahora, un tubo perforado que están captando el agua y están evacuando el agua al canal. Entonces el agua sube hasta ese nivel de donde está el dren francés, y de ahí con tubería se le está transfiriendo el agua al canal. Esa fue la solución, y luego se volvió a reparar el pavimento, donde ya tiene más de 20 y tantos años. Entonces el dren francés funciona de ese modo. Es un dren que, por ejemplo, son piedras o gravas gruesas, o si no, piedra triturada también. Entonces eso sirve para drenar las aguas, ¿no? Mucho va a depender, como le digo, qué casos y cuáles son la duración que va a tener ese dren.
Bien, tenemos también los drenes abiertos. El método más antiguo es el drenaje por excavación de caminos y obras similares. El dren abierto y hace una zanja, como una zanja, ¿no es cierto?, que hay en las carreteras, que es una cuneta. Generalmente las cunetas son triangulares. O una fosa colectora para bombear agua. O bien se hace una serie, digamos, de sistema de dren con tubos, es una fosa y luego se levanta, o sea, se eleva a una altura y se bota mediante la bomba. Ahora, ustedes conocen una estación de transferencia, lo que tiene Sabapac. No. No. Ya fíjense, la ciudad de nuestra es casi plana, ¿verdad? Entonces, si hacemos una red digamos, para botar aguas servidas, resulta que para llevarlo más lejos, lógicamente van a tener que entrar a mucha profundidad, ¿verdad? Entonces no se puede trabajar así. Entonces, la estación de transferencia, ¿qué es? Lleva un tramo determinado y luego hay una fosa y luego a través de una bomba lo vuelve a subir. ¿Entienden? La pendiente baja hasta cierta parte y con una bomba lo suben otra vez de nivel y luego otra vez lo vierten así, por estaciones, digamos. Y por eso se llama estación de transferencia. Y entonces de ese modo se evacúan las aguas hacia la laguna de oxidación. La única forma, digamos, de trabajar en zonas que no tienen mucha pendiente. Ahora sí, en La Paz más bien habrá que evitar de que el agua corra con mucha velocidad. En cambio aquí, no, al revés. Si vamos dando de una pendiente, va a haber un lugar en que ya va a ser demasiado hondo y no podemos trabajar así, entonces hay que subir mediante una bomba. Ese es el sistema de transferencia. Para que puedan seguir continuando con la... Claro, entonces puede llegar sí, otro tramo, ya cuando está otra vez hondo, otra vez está así, otra vez lo suben y otra vez lo tiran así. Bueno. Entonces ese es justamente un sistema de dren, ¿no? Y lo mismo se puede hacer con aguas de lluvia, lo mismo. ¿Por qué no hacer que se dio tuberías enterradas, ¿no es cierto? Y luego lo transferimos, ¿no? Ahora, por ejemplo, ¿por qué nuestra ciudad rebalsa del agua? Porque lamentablemente todo el proceso que se realizó por pavimento en la parte central no tenía ni siquiera levantamiento topográfico, ni altimétrico. Y bueno, todo el estudio de eso, bueno, le hizo un abogado, todo el levantamiento. O sea, por cuestiones, bueno, no sé por qué razones, pero ahora era bastante difícil conseguir, todo el mundo llevaba su BM, no sé lo que está en el Cristo. ¿Conocen dónde está el BM principal de Santa Cruz o no? Hola. No. Está en Cristo. Y hay otro BM en la terminal vieja, en la Cañote. Entonces por eso se hicieron tramos parches, ¿no? Con diferentes, por eso la ciudad a veces no está bien diseñado en realidad el sistema de dren. Y encima, canales que se están cayendo justamente por qué razones, porque no se tomó en cuenta, ¿no es cierto?, el tipo de suelo y qué erosión va a producir ese suelo. El canal Chivata, por ejemplo, en esa zona tiene arcilla expansiva, dispersante. Y bueno, la arcilla dispersiva, ¿qué pasa? ¿No? Se va deshaciendo con el agua y por tanto se va haciendo zanjas y se cae justamente los canales. Entonces por eso es importante mejorar las características de estudio cuando se hacen canales. Y eso muchas veces eso falla justamente el departamento, pues, técnico, ¿no?, de la entidad que construye canales o el calculista, por ejemplo. Bien, esas son cuestiones, digamos, no hablaremos de lo demás, pero ese cuidado hay que tener cuando se hace una estudio, hay que pedir qué tipo de arcilla, y hacer una pruebita, ¿no? Bien, entonces, ahora lógicamente vienen los drenes abiertos, como les digo, pueden ser, por ejemplo, ahora todo el sistema de los canales que tenemos en la ciudad de Santa Cruz, que son canales abiertos, ¿verdad? Son revestidos porque tienen que durar muchos años.
pero también se puede hacer canales abiertos solamente para una hora determinada, para emergencia. Eso va a depender mucho del tiempo que va a durar. Ahora, los heces drenados, tenemos todo el sistema alcantarillado, ¿no es cierto?, pluvial, que es drena cerrado, ¿verdad?, que va bajo tierra. Y lógicamente que en las mismas especificaciones técnicas dicen cada cuántos metros tiene que tener ¿cómo se llama?, su cámara de inspección, todo demás. Eso es cuestión de, digamos, ya de la parte hidráulica. Pero entonces los drenes sirven simplemente para evacuar el agua. Ahora, en zonas donde no hay, digamos, por ejemplo, alcantarillado, o que los suelos no son buenos, por ejemplo el caso del Urubú, el Urubú, los suelos son bastante duros, no son permeables. Entonces, ahí se puede hacer también, por ejemplo, galerías filtrantes. ¿Qué son las galerías filtrantes? Simplemente, podemos ver aquí, bueno, de esta forma o esta forma. Se coloca un tubo con una cierta perforación, pero este tubo perforado, ¿ya? Entonces, como este suelo, vamos a suponer que es un limo arcilloso, su coeficiente de probabilidad es bien bajo, entonces el agua tiene que infiltrarse, las aguas hervidas que va a pasar por acá, las aguas que se producen en una vivienda. Entonces, ¿qué hay que hacer con eso? Lógicamente, calcular el área de infiltración. El área de infiltración es justamente por dónde se va a entrar el agua, por aquí, por acá y por acá. Entonces, haciendo una prueba, ¿no es cierto?, fácil es eso, a los que les interese les puedo dar unos abacos y el método de hacer el ensayo. Se hace un ensayo en el campo, se hace una excavación, de acuerdo a norma, creo que es 30 por 30, no sé, no recuerdo, y luego se satura ese suelo, hasta que esté completamente saturado se le va echando agua. Una vez que esté completamente saturado, entonces se coloca una regla y se controla el tiempo, ¿no es cierto?, y la cantidad de infiltración que ocurre en ese pozo que se ha hecho. Eso es en el sitio. Y con ese valor te va a ir un abaco, y el abaco quiere decir que la infiltración es tantos litros por metro cuadrado. Entonces, con esa prueba dice, muy bien, tengo la cantidad de familias o las personas que viven en una casa, si supongamos que sean 5 personas, de las 5 personas que consumen, que sea 200 litros de agua, digamos, serán 1000 litros. Entonces yo puedo saber qué cantidad de áreas de infiltración voy a tener para evacuar el agua que va a producir esas 5 personas. Y lógicamente aquí va a ser tubo perforado con una cierta pendiente, y luego voy a cubrirlo esto con geotextil, y luego con grava, como en este caso mejor ponerle una cobertura de grava para que el agua salga. Y entonces de ese modo puedo hacer funcionar el sistema de drenaje. A veces igualmente hay lugares donde cae el agua del techo y no sabemos dónde meter el agua. También se puede hacer. Lógicamente aquí se coloca un suelo vegetal y coloco las plantas, y las plantas van a estar bien abonadas y bien regadas. En Las Palmas, antes que haya sistema alcantarillado, también se utilizó este sistema. Bien, en realidad hay muchas posibilidades, ¿no es cierto?, de verla. Más que todo uno para poder determinar un sistema de drenaje, hay que fijarse qué tiempo le va a durar. Entonces, en función de eso se hace el cálculo. Después tenemos los drenes de manto, los mantos o capas continuas de drenaje que emplean algunas veces debajo de las presas y de los pisos de los basamentos para reducir la supresión. Como decía, ¿verdad? Entonces, cuando hacemos sótanos, entonces se hacen en los pavimentos para impedir la ascensión capilar que puede afectar estructuralmente el pavimento. El manto consiste en una capa de filtro en contacto con el suelo y una capa colector o más grueso que también sirve como segundo filtro. Por ejemplo, donde hay ¿cómo les puedo decir? Si tenemos una arcilla expansiva, ¿no? Claro que cuando hay bastante agua, la arcilla se expande
aumenta el volumen. Y después, en la época de estiaje, disminuye. Pero esa deformación no es igual ya a lo que subió, sino siempre hay un valor remanente, y por tanto, con el tiempo, esa carretera va a quedar totalmente ondulada. En esos casos, ¿no es cierto?, se puede determinar la presión de hinchamiento y colocar el peso que contrarreste la presión de hinchamiento. ¿Entienden? O sea, se hace, les di el otro día una tarea, espero que yo lo voy a dar preguntas hoy día y me lo van a poner, todas las preguntas que se hagan me lo van a poner aparte para ver quiénes leen. Luego dijimos, ¿no es cierto?, que el asentamiento por consolidación se utiliza ¿qué se utiliza para hacer consolidación? ¿Qué equipo? Edómetro, ingeniero. Exactamente, edómetro o consolidómetro. Bien, eso, pero para medir al revés, ¿cuánto es la presión de hinchamiento? ¿Qué se mide? Esa la pregunté a ustedes. ¿Qué equipo se llama eso? Yo no lo voy a decir, lean. Luego me lo van a poner, hoy lo voy a mandar las preguntas ya del primer tema, para que ustedes vayan resolviendo y las preguntitas que le estoy haciendo me lo ponen aparte. ¿Me entendieron, no? ¿Qué se llama el ensayo para determinar la presión de hinchamiento? El de asentamiento ya dijimos que es edómetro o consolidómetro. Pero ahora voy a medir al revés. Yo quiero saber con qué presión no me va a dejar ya de hincharse o de aumentar de volumen. Justamente el aumento de volumen es cuando esté aumentando agua. Se va a tener una presión grande. Bien. Bueno, decimos, ahora después los pozos profundos, o sea, los pozos profundos que se hacen, como ya dijimos, los pozos profundos son más que esos pozos que estaba hablando. Colocar tubos, ¿no es cierto?, con un sistema con filtros ranurados, con grava de empaque, todo lo demás. También pozos horizontales, que también les dije ya, quieren que eso lo utilicen en las laderas, algunas veces en la... otra cosa que le iba a decir, que según nos van a hablar más en carreteras, porque eso es parte de carreteras. En una planicie, ¿cierto? Una pampa, digamos. Bueno, hay las normas, por ejemplo, cuando no se hacen alcantarillas, ¿cierto?, porque el flujo superficial es permanente y el flujo subterráneo también, el agua siempre está en movimiento, nunca está quieto. Entonces, cuando hay lluvia superficial, sube alto, y si no hacemos alcantarilla, ¿qué va a pasar? Entonces va a subir tanto el agua que el agua va a pasar sobre el pavimento, ¿verdad? Entonces hay que hacer también justamente ese dren, para inclusive en lugares planos. Pero eso me dice que es loco, porque ponen alcantarillas y no hay nada. Pero es porque justamente precisa durante un momento de lluvia. Ahora en las cunetas, lo mismo. En las cunetas se pueden hacer revestidas o cunetas de tierra, pero en todos modos siempre se debe manejar una pendiente muy baja, de tal modo que siempre trabaje dentro del régimen laminar, no turbulento, no demasiada velocidad, porque si no va a causar erosión, ¿no? Entonces, lógicamente, hay que ser también disipadores de energía. ¿Qué son disipadores de energía? Igual que hace rato estaba hablando de estación de transferencia, lo mismo. En este caso, va a una cierta pendiente, ¿no es cierto? Y luego, ya el aumento, o sea, la velocidad del agua va a ir aumentando. En ese caso, ¿qué hago? Hago una especie de grada. Y otra vez la pendiente. Esa especie de grada, ¿que sirve? Pérdida de energía. ¿Por qué? Porque estoy poniendo que el agua corre, lógicamente, aunque sea de vestido. Si es solamente a tierra, va a causar una socavación ahí. Entonces, de ese modo voy disminuyendo la velocidad del agua con disipadores de energía. Ahora, si estoy bajando una ladera, bueno, resulta que ahí va a venir el agua a toda mecha, a toda velocidad, va a causar problemas serios, ¿verdad? ¿Y qué tengo que hacer? Tengo que hacer disipador de energía. Si ustedes van por el camino, se van a ver una especie de graditas, ¿no es cierto?, en los arroyos. Eso es un disipador de energía. Ahora, si pasa una alcantarilla,
va a pasar a otro lado. Por cuestiones, digamos, que va a erosionar, va a hacer cualquier cosa. Si le pongo una tubería más allá, pero el agua va a caer con fuerza hacia el fondo, y me va a causar ¿qué cosa? Una socava así, ¿verdad? Que al final me va a dañar la carretera. Entonces, ¿qué se hace? Disipador de energía. ¿Cómo se hace? Justamente se puede poner colchonetas, ya sean de tipo de avión o cualquier otro elemento, de tal modo que el impacto del agua no dañe y no me cause una laguna ahí y tenga problemas después con la carretera. Todos los sistemas lo van a ver seguramente con más detalle en carreteras, ¿no? Pero de todos modos, acá lo que estamos hablando de sistemas de drenes. Terminaremos este cortito, ¿ya? Terminamos el tema. Después estos son los pozos filtrantes, que se llaman well point, o también pozos de pequeños diámetros. ¿En qué consiste esto? Generalmente esto se utiliza para hacer excavaciones en tierra. Por eso las empresas que tienen estos equipos para hacer, qué sé yo, tendido de tuberías, digamos, ¿no es cierto?, de aguas servidas, entonces esto siempre va a ser mucho más rápido. Porque si yo tengo agua, voy a poner mi zanja unos 2, 3, 4 metros, digamos, entonces va a ser difícil de que yo cada vez tengo que poner entibado, tengo que poner maderas laterales o planchas con travesaños, y es un dineral y además me cuesta mucho tiempo. Entonces este well point se clava, ¿no es cierto? Este tiene doble filtro, un filtro interno metálico, y por encima tiene otro agujero más grande. Entonces aquí tiene una punta que se llama, igual que esta aquí, es una boquilla. Entonces meto agua y le meto por chiflón. Pongo una bomba, digamos, de agua por acá y le bombeo agua de aquí y automáticamente se va a excavar y se va a ir hundiendo esto. Eso siempre y cuando tenga solamente arena, pero si tengo arcilla ya no voy a poder hacer eso. Entonces tengo que perforar para meter esto. Si es arcilla. Ahora si es pura arena, entonces fácil. Le damos de arriba nomás, metemos la bomba acá y le inyectamos agua a alta presión y por aquí sale, por eso a veces se llama chiflón, la presión de agua, porque aquí una boquilla. Bueno, se va perforando y se va metiendo el tubo. Ahora, si no se logra eso, si tenemos otra cosa, entonces, bueno, hay que colocar filtros en la parte lateral. Y luego, estos filtros que están colocados acá, se utiliza un tubo conductor, un colector. Y a través de una bomba estamos sacando simultáneamente agua de diferentes pozos. Entonces hago la excavación, coloco el tubo, cierro el tramo, paso el otro tramo. Este mismo sistema, hay ahora una empresa apareció allá en Santa Cruz, una empresa que alquila el waypoint para sótanos. No sé cuánto, dice que es caro, no sé cuánto cobra por hora, creo que cobra. Entonces hay este sistema. Entonces el sistema es más usado para excavaciones de canales, ¿no? Para enterramiento de tubos. Una vez que terminamos, sacamos esta herramienta, lo ponemos otro tramo. Entonces por eso es difícil competir con las empresas que tienen este sistema, que están colocando maderas para enterrar. Eso se llaman well point. Bueno, yo creo que con esto terminamos este tema. ¿Alguna duda? Pregunten, por favor. Hola. Ingeniero, en el caso de las características de drenaje de los suelos, de diferentes tipos de suelo, ¿cuál sería el peor? Digamos, ahí decía impermeable y había decía otro que era pobre. ¿Cuál de eso es peor? Mire, lo que pasa es que si usted quiere drenar, ¿cómo lo puedo decir? Si está haciendo un sótano, si hay arena, entonces, bueno, es fácil meter este sistema. Si usted quiere, puede drenarlo, si quiere, depende de qué profundidad quiere hacer. Entonces, con varios tubos que usted coloca en el entorno donde va a hacer la excavación, y saca agua, y va botando agua permanentemente. Una vez que ya coloque todo su trabajo, entonces deja de bombear, y al día no tiene agua. Ahora, si no se hace eso, entonces se colocan pozos, digamos, como hacer pozo de agua, lo mismo. Se perfora, se coloca el tubo ranurado, se lo coloca grava, se limpia el pozo y luego coloca una bomba sumergible y va bombeando. Entonces eso, cuando son áreas reducidas también, ¿no? Entonces, pues, cuando es un área, digamos, como ser una tubería, por ejemplo, entonces es mejor trabajar con este sistema.
En algunos casos, cuando la gente no tiene, lo hace pozos así, en esta misma forma, pero digamos, artesanalmente. Y he visto, creo que un portachuelo, que un tipo se inventó esto. No sé en qué población vi este sistema, ¿no es cierto? Que es netamente de tipo artesanal, se los fabricaron, pero funcionó. Cuando son terrenos estratificados, entonces por eso es difícil, a veces hay arena, arcilla, va otra vez hay arena, entonces ahí hay que tratar siempre, digamos, de ver qué tipo de obra vamos a hacer para poder sacar el agua para bajar los niveles. Bien, creo que tienen clases. Nos quedaremos acá, por favor, cualquier duda que tengan de este tema, los primeros minutos de la próxima clase podemos discutirlo. ¿Ya? Bueno, quedamos eso. Hasta luego, jóvenes. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, ingeniero.